Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con las clases correspondientes a urgencias cardiovasculares. Ya vimos lo que corresponde a crisis hipertensiva en su modalidad urgencia y emergencia. Y vamos a continuar con lo que corresponde a cardiopatía isquémica. ¿Okay? En sus dos modalidades, como angina inestable y como infarto con elevación del segmento ST, infarto agudo del miocardio. ¿Ok? ¿Qué es el infarto? ¿Cómo podemos definir el infarto? Como es la máxima expresión de la insuficiencia coronaria. Ya veíamos en la clase pasada lo que corresponde a una emergencia hipertensiva y lo que corresponde a la parte del corazón. Vamos a irnos más o menos. Es un corazón muy romántico. Es corazón romántico. Vamos a dibujar el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Necesito que tengan imaginación. Aorta. ¿Vale? Ese es el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y la aorta. Entonces, cuando las arterias coronarias no tienen una capacidad suficiente, ya recordemos que se llenan en diástole, pues el corazón va a generar una zona de hipoperfusión y va a generar una zona de infarto. ¿Cómo se traduce un infarto? Como una zona de necrosis, una zona en la cual el tejido está muerto. ¿Ok? Entonces, esa zona pues es una zona de disfunción. ¿Ok? Ahora, las patologías cardiovasculares son enfermedades que a nivel mundial están condicionando la muerte de muchas personas. Son de las primeras causas de muerte no traumática en adultos. ¿Por qué? Porque está derivado de una dieta inadecuada, de unos malos hábitos dietéticos, higiénico-dietéticos. No somos unas personas sedentarias con una dieta no adecuada y eso está condicionando que en Estados Unidos alrededor de 500,000 de personas se mueran por complicaciones derivadas de un infarto. ¿Ok? ¿Cómo es la cuestión de la fisiopatología? En cuestiones de fisiopatología está derivado de la hipoperfusión. Una zona de infarto o una zona de angina genera una hipoperfusión y el infarto, si esa no remite dentro de los primeros minutos, va a generar una zona de necrosis. ¿Ok? Inicia con una parte de hipoperfusión y una parte de vasoespasmo y finalmente termina con un trombo, con una zona de oclusión total del vaso sanguíneo. ¿Ok? La isquemia del miocardio es de inicio súbito. ¿Qué lo puede detonar? Una situación, como ya vimos en la clase pasada, de una crisis hipertensiva. Una crisis hipertensiva nos podría condicionar una hipertensión, en términos de crisis. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa lo puede detonar? El uso y abuso de drogas, tumor, ¿ok? Hasta un evento de trauma, ¿ok? Normalmente esta patología que inicia de manera súbita eh, va a generar unas zonas de lesión a nivel coronario. ¿Okay? Esas zonas de lesión, la patología es aguda, genera una obstrucción parcial o total al flujo, dependiendo si es infarto o angina, y con el paso del tiempo empieza a generar la generación de energía que normalmente es por el ciclo de Krebs, se transforma a generación anaerobia, que es el ciclo de Cori, empieza a acumular lactato. El lactato y la alteración en la generación de radicales libres van a modificar la pared, la permeabilidad y la función de la pared, y entonces va a generar que disfuncione la bomba de ATP y por ende va a empezar a producir muerte celular. Normalmente esta afección de las células
va a generar que entre 2 a 3 horas, prácticamente 2/3 partes de la pared estén afectadas. ¿Ok? Y prácticamente para los 3 días, ya cuando el dolor se quita, pues ya hablamos de que la zona ya está completamente necrosada. No está rota, está necrosada. Si es una pared necrótica muy grande, pues por el momento de que el corazón haga una contracción, todo esto se va a romper. ¿Ok? Pero inicialmente pues tenemos un corazón sano. Vamos a dejarlo como lo teníamos. Corazón rojo. ¿Vale? Eso es lo que corresponde. Ahora, ¿cómo es el mecanismo fisiopatológico de lesión del endotelio? El infarto está condicionado por un daño al endotelio. Normalmente tenemos un corazón, un vaso sanguíneo íntegro, pero tiene aquí una placa, aquí está el endotelio. Con el paso del tiempo, esa placa se va haciendo, se va formando, va aumentando. Aquí hablamos a los 20 años, cuando ustedes se van a comer gorditas aquí a la esquina. Y aquí hablamos a los 40, cuando vamos a comer tacos al hospital. Y aquí hablamos a los 60, cuando los tacos llegan a la casa. Y aquí hablamos a los 80, cuando queremos regresar y recuperar todo eso. ¿Ok? ¿Qué pasa en ese momento? Que hay una lesión del endotelio. La capa que está aquí en el corazón la capa de endotelio sufre una fractura por algún motivo, por una crisis hipertensiva, por un evento traumático, la placa se fractura. Esa fractura nos va a generar la secreción de endotelina. ¿Por qué de endotelina? Pues porque estamos en el endotelio y entonces va a secretar endotelina. Esa endotelina, ¿qué va a hacer? Va a dejar expuesta la parte de aquí abajo. Toda esta parte va a quedar expuesta. Y al quedar expuesta, ¿quién creen que son los que se van a acercar? Las plaquetas que andan circulando por aquí. Esas plaquetas se van a adherir y van a generar una secreción de diversas sustancias para hacer que estas plaquetas se sigan adheriendo. ¿Por qué? Porque ven una lesión y las plaquetas, su función es hacer un tapón. Entonces se generan un tapón hemostático y siguen pidiendo ayuda y las plaquetas se siguen agregando. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el evento inicial es la lesión del endotelio. Y después se van acercando las plaquetas. ¿Qué pasa después? Se genera una secreción de factor tisular. ¿Ok? Y se activa la trombina. Y la trombina genera que se forme la fibrina, que es la generación de la cicatriz, por decirlo de alguna manera. Y esta célula que estaba aquí, estas plaquetas, se intentan generar una fibrosis con el fin de limitar hasta ahí, de autolimitarse. ¿Ok? Pero, si ustedes se dan cuenta, el flujo sanguíneo que era laminar, o que es laminar en esta zona, en esta va a ser turbulento. ¿Ok? Porque va a chocar hacia una superficie. Y si aparte de eso le sumamos que la placa de ateroma está aquí, entonces el flujo que era laminar en cierta zona se va a ver turbulento en otras más. Aquí se vuelve laminar, pero aquí se vuelve turbulento, porque está chocando con las estructuras que están ahí. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Una placa que es
sumamente rígida y calcificada, va a ser una angina inestable, una angina estable. Cuando la persona haga ejercicio, esta respuesta va a ser demanda de oxígeno, el aporte va a ser menor que la demanda en ejercicio, ¿ok? Entonces eso significa que el paciente cuando haga ejercicio va a generar un aumento en la demanda que esta placa de ateroma no lo va a poder resolver. Y en la angina inestable, la placa es una placa inestable, no calcificada, y eso va a hacer que el paciente también tenga momentos que no sean el ejercicio, que sean momentos en los cuales se ocluye parcial, total, y le genera dolor, ¿ok? Y en el infarto, pues ya vimos que es un paciente que te genera una vasoconstricción y que aquí el flujo se ocluye en su totalidad, ¿ok? Cuando la placa de ateroma de acúmulo de garnachas se ocluye finalmente, el paciente se va a infartar aún sin un factor detonante agudo, pues. Si es una crisis hipertensiva como lo vimos la vez pasada, como lo vimos en el video pasado, pues el paciente bajo esta vasoconstricción va a acercar las placas, la pared del endotelio del otro lado de la placa, y entonces el paciente se va a infartar. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo podemos definir al síndrome coronario agudo? El síndrome coronario agudo, como su temario se los marca, se va a clasificar en dos. En infarto con elevación del segmento ST que corresponde a una oclusión total del vaso, y infarto sin elevación del segmento ST, que corresponde infarto con elevación del segmento ST, infarto sin elevación del segmento ST, angina inestable. Estos se clasifican de una manera, este se clasifica de otra manera. ¿Por qué? Porque el tratamiento de este lado es de una manera y el tratamiento de aquel lado pues es de otra manera. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos va a interesar ahorita? Pues vamos a iniciar con la parte del infarto sin elevación del segmento ST, que corresponde a angina inestable, y angina inestable, que corresponde a la parte de este lado. Luego vamos a abordar ya con calma lo que es el infarto con elevación del segmento ST. ¿Qué pasa en el que es sin elevación? Pues que como igual que la angina inestable, es una zona de oclusión, una zona de suboclusión que no es en su totalidad, es parcial. La placa de ateroma no ocluye la totalidad del vaso. ¿Ok? Y eso genera pues que el paciente no se infarte, no se ocluye en la totalidad. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar? Pues que es un paciente que ya tiene una insuficiencia coronaria crónica, y como mecanismo compensador ya generó colaterales. Entonces el paciente en su bypass. Entonces el paciente, lo que va a pasar es que estas coronarias van a funcionar. Si este paciente tiene oclusión del vaso, pues las coronarias también van a ayudar a que compense, aunque aquí sea una zona de oclusión total. Esto nos va a permitir que haya flujo colateral, y eso va a generar que el paciente tenga un infarto sin elevación del segmento ST. Normalmente estos infartos, pues, o el evento de angina inestable, pues son eventos repetitivos y pueden evolucionar de manera paulatina, pues, a un infarto con elevación del segmento ST. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo es la cuestión de la fisiopatología?
¿Ok? Hay una disminución, hay una alteración en la demanda y el aporte. ¿Ok? El aporte de oxígeno, como ya vimos en este esquema, es de, voy a decir un ejemplo, no es total, es de 50%. Y resulta que la demanda estaba en 49% y por algún motivo, estrés fisiológico o digo, estrés emocional o estrés físico, sube al 75%. ¿Qué le va a pasar? Que el aporte va a ser menor que la... No, el aporte va a ser menor que la demanda. Aquí era mayor, bueno, y aquí va a ser menor. Eso significa que el paciente va a entrar en una zona de hipoperfusión. Y como ya vimos en la parte pasada, pues hablamos de la regulación metabólica. ¿Ok? Esa disminución en el aporte nos va a condicionar una zona de sufrimiento a nivel del tejido miocárdico y nos va a generar una conversión, una alteración en el cambio de la generación de energía a través del ciclo de Krebs y cambia al ciclo de generación anaerobia, del ciclo de Cori. ¿Ok? ¿Qué nos va a pasar? Que hay una ruptura o una erosión de la placa. Esa ruptura de la placa, esa ruptura o erosión de la placa es lo que va a favorecer que haya que haya la formación de un trombo que nos genere un trombo oclusivo o suboclusivo. ¿Ok? Eso nos va a condicionar una obstrucción del flujo sanguíneo. ¿Ok? O también nos puede ser por una obstrucción mecánica progresiva, lo que les comentaba. La parte que sube la placa hasta que es progresivo. Puede ser por ruptura de la placa, por progresión, obstrucción dinámica, por obstrucción progresiva o secundaria a una necesidad mayor de oxígeno. ¿Okay? Son de los 4 mecanismos para la formación de este tipo de patología. ¿Qué pasa cuando es una parte oclusiva? Cuando se forma un trombo, se erosiona la placa y se lesiona. Pues que es el más común. Hay una obstrucción dinámica, hablamos de una obstrucción de la arteria coronaria y un espasmo coronario, que en eso hablaríamos de una angina de Prinzmetal. Hay una obstrucción mecánica progresiva, que es una placa de ateroma que va progresando y que va evolucionando. ¿Ok? Y el secundario a una alteración en el aporte, pues hablamos de una vinculada al desbalance entre el aporte y el consumo. Y eso nos puede ser también por taquicardia, bajo situaciones de estrés físico o emocional, o bajo situaciones de apnea. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el cuadro clínico de este tipo de padecimientos? Clínicamente lo vamos a ver con dolor torácico. ¿Ok? Dolor torácico derivado de alguna actividad, situación estresante, o que inicia con dolor torácico, opresivo, súbito, retroesternal, irradiado cuello, brazo izquierdo, a la espalda, con datos electrocardiográficos de lesión de necrosis miocárdica. Entonces, el paciente va a tener, su síntoma principal es dolor opresivo, con sensación inminente de muerte, va a tener irradiado hacia cuello, hacia espalda, hacia brazo izquierdo. Algunos se quejan de dolor en las muelas. ¿Ok? Asociado a diaforesis. ¿Ok? Hay veces que este paciente puede hacer datos de insuficiencia cardíaca
o de disfunción cardíaca y entra en un proceso de escucharse en un tercer o cuarto ruido, y pues hablamos de que pudiera llegar incluso a falla cardíaca, ¿ok? Y o estertores, dependiendo pues de la severidad del cuadro. Pero básicamente el paciente se queja de dolor torácico que se irradia al cuello, a la espalda, al brazo, asociado a diaforesis y a síntomas vegetativos como serían las náuseas, vómito, diaforesis, tenesmo fecal. Son como los síntomas que van a presentar. Entonces, ¿qué se hace cuando estos pacientes llegan al servicio de urgencias y se quejan de náusea, vómito, dolor torácico, opresivo, diaforesis, palidez de tegumentos? ¿Qué es lo que hacemos? Se activa algo que se llama código infarto. Bueno, para eso se ideó este código. Y entonces lo que nos habla es de que como veíamos en triage, lo podemos meter como naranja y pasa al área de pacientes críticos en urgencias, que es el área de choque y reanimación. Y nos dice que una vez que llegue este paciente, lo primero que tenemos que determinar, como ya hemos visto, son los signos vitales, ¿no? A la par que le checamos signos vitales, nosotros tenemos que tomarle un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque con esto podemos determinar si es una angina o si es un infarto. ¿Ok? Si esta presión arterial tiene 180, 110, nosotros lo vamos a clasificar como una crisis hipertensiva tipo emergencia, como ya lo vimos en el video pasado. Pero aquí no, aquí la presión la tiene 120, 70. Entonces no es una emergencia hipertensiva, es un dolor, es un síndrome isquémico coronario, ¿ok? Es un síndrome isquémico coronario agudo, mejor conocido como SICA, y actualmente el síndrome coronario agudo, ¿ok? ¿Por qué? Porque las arterias que están sufriendo son las arterias coronarias, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es tomarle un electrocardiograma. ¿Qué vamos a hacer con el electrocardiograma? Pues nosotros vamos a determinar ¿ok? Este es el electro y aquí viene la onda P, Q, R, S, T. Lo que nosotros buscamos es el segmento ST. La onda Q nos hace hablar de necrosis o zonas no activables de manera eléctrica. La onda T nos habla de isquemia, ¿vale? Pero el segmento ST nos habla de lesión. Hay una zona que no está isquémica, que no tiene bajo flujo, es una zona que está lesionada. Y aquí es donde vamos a ver cómo es la lesión. Si es uno con elevación del segmento ST, vamos a ver algo similar a esto, ¿ok? Porque es una zona donde nos habla que aquí hay una alteración de manera eléctrica del movimiento miocárdico, ¿ok? Aquí también podríamos ver algo similar a esto. ¿Qué nos traduce? Pues que hay un infradesnivel y eso lo consideramos como un infarto sin elevación del segmento ST, porque no está elevado, está disminuido. Entonces se queda como sin elevación del segmento ST. Y también pudiera ser que encontráramos una zona de isquemia. ¿Okay? Hay una inversión de la onda T. Nosotros esperaríamos encontrar una zona de isquemia y esto hablaríamos de una angina, si es acá de un infarto sin elevación del segmento ST, y si es arriba es un infarto con elevación del segmento ST. ¿Qué nos diferencia? Que el infarto tiene troponinas positivas y la angina troponinas negativas, ¿ok? Eso es lo que podemos hacer diferenciar.
Según las clasificaciones de infarto, para que nosotros podamos determinar que un paciente tiene un infarto con elevación, sería dolor torácico positivo, electro positivo y marcadores de daño miocárdico positivos. Con 2 de 3 de estos parámetros, nosotros podemos decir que es un paciente que tiene un infarto. ¿Qué pasa cuando tenemos dolor torácico? Pues ya llega, ¿no? Puede ser angina, puede ser infarto con elevación, sin elevación, con ST, sin ST y angina. ¿Qué pasa cuando tenemos con elevación? Pues que va a tener dolor torácico, el electro va a marcar positivo, y en automático ya tenemos 2, ¿ok? O tiene, y tus marcadores pues van a salir positivos, ¿ok? ¿Qué pasa cuando tenemos sin elevación? Pues que va a tener dolor torácico, va a tener electronegativo, pero sus marcadores van a salir positivos, ya tenemos 2. ¿Y qué pasa en angina? Va a tener dolor torácico, el electro va a salir negativo y sus biomarcadores van a salir negativos, ¿ok? No va a haber elevación del segmento ST, entonces podemos considerarlo como una angina. Estos ejemplos los vamos a ir viendo en la clase de retroalimentación, para que ustedes puedan ir identificando los electros de manera adecuada y puedan hacer la diferenciación y puedan darse cuenta cómo es un infarto con elevación del ST y puedan irse familiarizando con esos, ¿ok? ¿Cuáles son los biomarcadores de una angina o de un infarto? Pues tenemos varios. Uno es la mioglobina, troponinas, CK en su fracción MB, son los que podemos ir encontrando, ¿ok? Y en algunos ejemplos pues también le podemos poner una DHL que nos refiere más como una presencia de tejido inflamado, tejido dañado, ¿ok? En esta parte de lo que me interesa que ustedes conozcan es el tiempo en el cual se presenta o podemos encontrar la mioglobina. Se presenta a las 2 horas, las troponinas y CKMB se presenta alrededor de las 3 a 6 horas. Por lo cual, si un paciente llega al servicio de urgencias y les comentan, tengo dolor torácico y ese dolor torácico empezó hace 5 minutos o hace 20 minutos, pues no vamos a encontrar ningún biomarcador, ¿ok? Pero, apegados a la parte que vimos de la definición del síndrome coronario agudo, nosotros, de la parte que vimos previa, nosotros estaríamos esperando que el paciente tuviera dolor torácico y que aparte de eso tuviera cambios electrocardiográficos, ¿ok? Las troponinas, hay también unas fracciones de troponinas, que es la troponina I y la troponina T. Tiene su inicio a las 3 horas, algunos marcan de 2 hasta 6 horas, y tiene su pico máximo que se presenta alrededor de las 12 horas. Así el pico es a las 12 horas, ¿ok? Es el cual lo vamos a encontrar. ¿Qué pasa con la fracción CKMB? Pues que la CK en su fracción MB se va a presentar alrededor de 6 horas, de 3 a 6 horas, y su pico máximo va a ser en las 24 horas, ¿ok? Eso significa que el paciente va a tener, que pudiera llegar ya con daño o con un infarto previo de hace unos una hora, hora y media, y que el paciente estuviera infartado, pero que sus biomarcadores salieran negativos. Entonces, por eso es muy importante la toma del electro y por eso se implementó el código infarto. Si nosotros le tomamos un electro y vemos que está negativo, tenemos dos opciones: o fue un infarto sin elevación del segmento ST, o fue un infarto, una angina inestable.
¿Cómo lo vamos a diferenciar? Cuando nosotros tengamos los biomarcadores. A las 3 a 6 horas podemos decir, el paciente se infartó. ¿Por qué se clasifica de esta manera? Porque el tratamiento es similar en la cuestión de infarto y de angina inestable. Ahora bien, en la cuestión de estudios de imagen, lo que vamos a buscar o lo que vamos a estar revisando es un ecocardiograma. ¿Qué vamos a encontrar con un ecocardiograma? Que el corazón no se mueve de manera adecuada. En lugar de latir y tener movimiento completo de todo el tejido, el corazón va a tener movimientos parciales. ¿Ok? Y con esos movimientos parciales, pues vamos a tener una zona de hipocinesia o una zona de acinesia. Y con eso podemos determinar que esa parte es una zona en la cual no hay transmisión eléctrica y por ende el corazón no está funcionando de manera adecuada. Podemos hacer una definición de infarto. ¿Ok? Si el corazón está funcionando de manera adecuada, pues estamos hablando de una angina. No sé si me explico ahí en la situación. Ahora bien, este riesgo se clasifica en leve, el riesgo de tener un infarto. Lo podemos clasificar, hay varios algoritmos para clasificarlo, hay varias escalas y eso los da como un riesgo alto o riesgo intermedio y riesgo bajo. ¿Cuándo consideramos que es un riesgo alto? Pues personas mayores. Entre más años tengan, pues la placa de ateroma pues ya se fue aumentando y entonces su riesgo es mucho mayor. ¿Ok? Cuando hay alteraciones en el electro, pues también hablamos de un riesgo mayor para tener un infarto fatal. El riesgo intermedio, pues hablamos de angina de reposo que cede, que hablamos de gente que también mayor o que ya tiene algún tipo de tratamiento antiisquémico. Y el riesgo bajo, pues hablamos de una angina que disminuye, una angina de esfuerzo o una angina reciente o que el electro pues realmente no tuvo cambios con respecto a un electro normal. Ahora bien, hay una escala que es la escala TIMI, que es la escala de riesgo global, que es la que nos ayuda a determinar las posibilidades de que el paciente pudiera tener la necesidad de trombolizarlo, pues de darle manejo farmacológico más agresivo. Y esta tiene que ver con 7 parámetros de evaluación. Uno de ellos es que sea mayor de 65 años, que tenga ya eventos anginosos previos, que esté tomando aspirina o que haya tenido algún tipo de angina durante el momento en el cual inició su tratamiento de aspirina. ¿Okay? O que ya se le haya encontrado, se le haya determinado que el paciente tiene patología coronaria. Esos rubros son los que nos van a dar el riesgo y por ende ese riesgo también nos va a hablar de mortalidad. ¿Cuál es el riesgo más bajo? Pues uno de esos puntos que sea positivo nos va a dar un riesgo bajo y una posibilidad de muerte de un 5%. Si todos ya son positivos para la escala TIMI, que es la escala que estamos evaluando, nosotros estaríamos hablando de una posibilidad de riesgo de hasta 41% que el paciente pudiera fallecer. ¿Ok? Entonces se han buscado, se han ideado algoritmos de manejo. Lo que se ha encontrado que es mucho más útil, pues es la parte del código infarto. ¿Ok? Llega el paciente al área de urgencias, se le toma un electro, se determina que es un paciente que tiene elevación del segmento ST y se le inicia el tratamiento. Si no tiene elevación del segmento ST, pues entonces se le da tratamiento antiisquémico. Y si tiene elevación del segmento ST, se evalúa si tiene alguna contraindicación. Y si no tiene contraindicación, entonces se le da tratamiento, se estratifica el riesgo de mortalidad y se le da el tratamiento que amerita. ¿Cuál es el tratamiento para un paciente con angina inestable? Lo primero y más importante, reposo. ¿Por qué reposo? Porque lo que estamos hablando es que hay un aumento en la demanda que es mayor que el aporte. Si nosotros disminuimos la demanda, pues entonces la demanda y el aporte van a ser simétricos, van a ser similares y por ende, si es una angina, el espasmo va a ceder y al paciente se le va a ir quitando el dolor. Primero y más importante, hay que iniciarle
reposo. Estos pacientes llegan con dolor, el dolor aumenta las catecolaminas, al aumentar catecolaminas el paciente aumenta el consumo de oxígeno, entonces pues también se le tiene que tener reposo, oxígeno, analgésico y lo que es morfina, oxígeno, nitratos, que son vasodilatadores, y aspirina, ¿ok? Que es el tratamiento conocido como MONA. Una vez que ustedes le inician oxígeno y que le inician analgésico, lo que tenemos que buscar es que se le quite el dolor. Reposo, y luego se le buscan o se le indican nitratos. Nitratos. ¿Para qué son los nitratos? Pues para aliviar el dolor. ¿Ok? ¿Cómo cuál? Pues le podemos poner nitroglicerina o isosorbide. El dinitrato de isosorbide. ¿Ok? Entonces le dejamos analgésico para el dolor. Se lo pueden dejar vía sublingual, se le pueden dejar vía oral. El isosorbide viene de 5 miligramos sublingual, de 10 miligramos vía oral, y la nitroglicerina pues viene de presentación intravenosa para ponerse en bomba de infusión para protegerse de la luz del sol. Y pues tiene un riesgo, que es que el paciente se pudiera vasodilatar en exceso y condicionarle una hipotensión. ¿Ok? La nitroglicerina se aplica de 5 a 10 microgramos kilominuto, de 5 a 10 microgramos por minuto, y esta se puede ir subiendo de 5 en 5 hasta que la presión arterial sea menor de 100 milímetros de mercurio. ¿Ok? Eso es lo que estaríamos nosotros dando. ¿Qué otra manera de tratamiento tiene? Pues hay que iniciarle un beta bloqueador porque disminuye el mecanismo adrenérgico reflejo, y por ende la frecuencia cardíaca va a bajar y el consumo de oxígeno también va a disminuir. Entonces, inicialmente ya vimos aquí que es reposo, ya vimos que son nitratos, ya vimos que son reposo, nitratos, oxígeno, beta bloqueador. Ok, que también estaríamos hablando de metoprolol, que son que idealmente pues sería 25 a 50 miligramos. Obviamente tiene riesgo de que el paciente pudiera tener una frecuencia, sobre todo si son pacientes adultos mayores, que pudiera tener algún tipo de bloqueo. ¿Ok? Esos son el tratamiento que se le aplica. También le podemos dejar tratamiento antiisquémico, que contempla el uso de ácido acetilsalicílico. Este ácido acetilsalicílico también nos va a ayudar a evitar la agregación plaquetaria. Y le podemos dejar estatinas o inhibidores de la ECA, los YECA, que nos van a hacer cierta prevención a largo plazo. Esta aspirina, aquí le vamos a poner YECA y estatina. Esta aspirina lo que nos va a ayudar es que no se agreguen más plaquetas. No se van a agregar más plaquetas, ¿ok? Inhibe la ciclooxigenasa plaquetaria, y con una dosis inicial de 325 miligramos. ¿Ok? A largo plazo pues hay que darle la aspirina Protec. El Goodman and Kidman marcaba que 81 miligramos de aspirina son suficientes para tener su efecto antiisquémico. ¿Ok? También le podemos dejar antitrombóticos, le podemos dejar clopidogrel. Entonces ya hablamos de una batería de medicamentos bastante considerable: nitratos, beta bloqueadores, aspirina, YECA, estatinas, clopidogrel, que son como los fármacos que nos van a ayudar a que el paciente no tenga su evento isquémico o
son los antiisquémicos. ¿Qué pasa con una angina inestable? Pues que el paciente puede evolucionar a un infarto. El clopidogrel es de 75 miligramos y se aplica una cada 24 horas. Los nitratos le podemos dejar isosorbide, 10 miligramos cada 8 horas. Beta bloqueador le podemos dejar 25, 50, 100 miligramos cada 24 horas. YECA, que es para evitar la remodelación, y las estatinas, pues la dosis es de 40 a 80. Y de los YECA pues es 12.5 a 25 miligramos. ¿Ok? Ahora bien, también le podemos dejar heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada, que sería como el que nos faltaría, que sería la heparina de bajo peso molecular, que es la enoxaparina. Esto es de 1 miligramo por kilogramo. ¿Ok? Esos son como los medicamentos que le vamos a estar dejando para el evento antiisquémico. ¿Ok? El evento en agudo. Y a largo plazo, pues ya necesitamos tratar la causa que detonó la angina, tratar la angina, o si es por cuestión de placa de ateroma, pues tratar la placa de ateroma, y modificar los hábitos higiénico-dietéticos. Esto es bajar de peso, hacer ejercicio, tomarse sus medicamentos si es la causa, y importante pues dejar de fumar. ¿Ok? Eso es con lo que respecta a angina inestable y a infarto sin elevación del segmento ST. Ejercicios con electrodos o análisis de los electrodos, pues lo vamos a ver en la clase ya de manera presencial, para que todos tengan oportunidad de participar y de realizar de manera adecuada un electro, y nosotros podamos encontrar o determinar los hallazgos en un electrocardiograma en un paciente. ¿Ok? Ahora bien, ahora vamos con la parte del infarto con elevación del segmento ST. Esa es muy frecuente y se presenta en países industrializados. Entre más transgresión o entre menos hábitos higiénico-dietéticos adecuados tengan, pues el paciente tiene mayor posibilidad de desarrollar un infarto o una complicación cardiovascular con el paso del tiempo. Ya vimos la placa de ateroma, y el infarto con elevación es cuando esa placa de ateroma se tapa. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo burdo, pero sobre el Paseo Toyocan, que es la placa de ateroma. Si ustedes se dan cuenta, con el paso del tiempo los autos son mayores y la placa de ateroma se vuelve mucho más difícil pasar de aquí a Lerma a las 8 de la mañana. Entonces, ¿qué se busca? Que se buscan colaterales para que nos ayude a que tenga una adecuada circulación. Se implementaron las torres para que funcione como mecanismo colateral. Pero resulta que en una situación de estrés metabólico o estrés físico, las torres se inundan, que son las colaterales, y Paseo Toyocan se inunda y no se puede pasar. Va a ser un cuadro de angina si se queda un carril disponible y se puede pasar por ahí. Pero si se hace un evento tan grande que la circulación queda completamente bloqueada, pues entonces el paciente o el Paseo Toyocan va a ser la zona de infarto, va a ser una zona de infarto porque no va a haber flujo de un lado hacia otro. Es un ejemplo burdo, pero eso es una parte del ejemplo de cómo va progresando. En un principio Toyocan era de 2 carriles, entonces se pusieron vasodilatadores y Toyocan lo ampliaron a 3 carriles, se pusieron puentes para que se agilizara, y aún así está saturado. ¿Ok? Eso es lo que pasa cuando uno va creciendo y va pidiendo sus gorditas pero bien fritas. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es el evento fisiopatológico? Pues es un evento de ruptura de la placa. Eso significa que si esta placa que está aquí se obstruye el flujo, se rompe, entonces, como ya vimos en un principio, va a ser visible el endotelio, va
visible bioquímicamente, y entonces se van a empezar a agregar mayor cantidad de sustancias, plaquetas, y finalmente va a generar un trombo. ¿Ok? ¿Por qué está facilitado? Pues hay situaciones que nos pueden ayudar a que esa placa se rompa y se trombose. Es el tabaquismo, la hipertensión, ¿okay? Y la dislipidemia. Esos tres son eventos que van a favorecer la formación de un trombo que ocluya en su totalidad y que finalmente el paciente desarrolle un infarto con elevación del segmento ST. ¿Ok? Ya vimos la parte de la fisiopatología, cómo queda expuesta, cómo se favorece, que se vayan agregando. ¿Qué se agrega? Que se agreguen plaquetas. ¿Ok? Y una vez que se ocluye la arteria, que por un evento desastroso de ruptura de la placa, estaba jugando y le dieron un balonazo en el pecho, y el evento traumático pues era una placa que no estaba completamente calcificada, pues se rompió. ¿Ok? Se agrietó y empezó con dolor porque empezaron a agregarse las plaquetas. Finalmente se ocluyó. ¿Ok? Finalmente se trombosó la arteria. Y la necrosis, ¿cuánto tiempo tiene antes de que se desarrolle? 30 minutos. Entonces 30 minutos tiene para que el paciente tratar de recuperarle lo más posible. ¿Ok? Y ese infarto pues va a ser alrededor de 3 a 6 horas para que ya se puedan tener, para que se complete. ¿Ok? ¿De qué depende que este paciente se infarte o no se infarte? Pues depende de qué arteria se está ocluyendo. Si es una oclusión, si tiene arterias coronarias, ¿ok? Y la demanda, entre la demanda y el aporte de oxígeno, ya vimos que si se disminuye la demanda, podemos tratar de recuperarle un poquito el corazón o la parte del tejido lesionado a este paciente, ¿ok? Si hay colaterales, pues también nos van a ayudar en cierta medida. Bueno, ¿qué son los pacientes con más riesgo? Pues los pacientes que tienen angina inestable, los pacientes que tienen una hipercoagulabilidad, porque si se desarrolla el evento de trombótico, pues estos pacientes van a tener complicaciones aún, va a ser mucho más rápido. Y aquellos que tienen uso y abuso de cocaína. El cuadro clínico, pues normalmente es un estrés físico, estrés emocional, y empieza con dolor torácico opresivo, retroesternal, como lo vimos hace unos momentos. ¿Ok? Hace algún tiempo un paciente llegó al centro médico de cardiología por infarto con elevación del segmento ST bajo estrés emocional. ¿Cuál fue su estrés emocional? Que estaba en el centro de la Ciudad de México y le pusieron los de tránsito, los minions le pusieron una araña en la llanta. Entonces tenía que pagar la multa para poder seguir. Fue tanto su estrés emocional que el paciente desarrolló un infarto. ¿Ok? Entonces, esos son situaciones o ejemplos en los cuales se puede presentar un infarto. ¿Ok? Es un dolor opresivo, retroesternal, irradiado, cuello, espalda, brazo, mandíbula, que dura más de 20 minutos. Dura más de 20 minutos. ¿Por qué dura más de 20 minutos? Pues porque no se corrige la angina, no hace espasmo y se quita. Solamente hace vasoconstricción, hace oclusión de la arteria coronaria, y esa arteria coronaria no se puede desocluir hasta que no se le dé tratamiento. Está tapado. No se puede destapar Paseo Toyocan hasta que no lleguen los vehículos Vactor y empiecen a tratar de limpiar el drenaje para que el agua que estaba negada se vaya, y entonces Toyocan vuelva a ser funcional. ¿Me explico? Ejemplo burdo, pero ejemplo al fin. ¿Ok? Algo que es importante es que se considera que el paciente lo dice, es una sensación inminente de muerte, y literalmente es una sensación de muerte. ¿Ok?
Si se inicia en el reposo y el paciente descansa y se le quita, pues hablamos de una angina estable. ¿Ok? Si el paciente inicia en actividad física por alguna situación y no se le quita con el reposo, pues hablamos de que a lo mejor el paciente ya se infartó. Volvemos a la placa de ateroma y a la capacidad que tiene la arteria de dar aporte de oxígeno bajo una demanda específica. ¿Ok? Por eso los pacientes se llegan a infartar cuando se ponen a hacer actividad física y no tiene no está en la regulación de aporte y demanda. Son pacientes que no tienen la condición física adecuada y que pues van a tener un aumento en la demanda comparado con el aumento con el aporte. ¿Ok? Esas son el cuadro clínico y los síntomas o los signos que vamos a encontrar, pues es diaforesis, palidez, náusea, vómito. ¿Ok? Esos son los que vamos a encontrar. Hay una respuesta metabólica, una respuesta adrenérgica. El paciente empieza con taquicardia, con hipertensión y el paciente va a tener un segundo nada más. Bueno, una disculpa por la interrupción, pero pues proseguimos, ¿ok? Entonces estamos hablando de que hay respuesta adrenérgica, hay una taquicardia, puede llegar a haber hipertensión y pues en cuanto a las fases cronológicas, el infarto se presenta en una etapa aguda, que es en los primeros 7 días, que hay una lesión a nivel de todos los tejidos. Después de esa fase aguda que es en 7 días, va a progresar a una fase de recuperación, que es entre 7 y 28 días. ¿Ok? Y después es un proceso de cicatrización, que es de más de 29 días. ¿Ok? Esas son las evoluciones, esa es la parte cronológica del infarto. ¿Ok? Hasta aquí ya vimos la parte de la clasificación, de la fisiopatología, de las etapas. Lo que nos interesa ahorita es establecer el diagnóstico. Ya vimos 2 de 3 según la última definición. Y hallazgos electrocardiográficos que los vamos a ver en clase, marcadores cardíacos que ya vimos cuáles son, y la etapa en la cual se presentan y el pico, y el cuadro clínico. Con esos tres podemos nosotros encontrar la definición de encontrar si es un paciente con infarto con elevación del segmento ST. Bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un electrocardiograma? Pues es onda T acuminada, lo podemos encontrar una elevación del segmento ST o podemos ir encontrando, dependiendo de la evolución, lo que llegue a... Puede haber elevación del segmento ST, elevación de la onda T y presencia de onda Q. ¿Cuál es otra manera de encontrar un infarto? Pues con un ecocardiograma, también podemos hacerle con una aparato, con una ventilación perfusión, con biomarcadores con tecnecio 99 para ver si el corazón está recibiendo de manera adecuada la perfusión sanguínea, y con eso nosotros podemos hacer la determinación. ¿Ok? Las troponinas pues llegan a persistir, que es la parte más interesante o más importante porque son los más específicos y nos hablan de que se presentan en un evento de lesión miocárdica. Cuando hay destrucción celular, pues las troponinas quedan libres y entonces participan o permiten que persistan, al menos que se identifique que hay una lesión miocárdica, y esas llegan a presentarse aún hasta 10 días después. Son las más sensibles, las troponinas. ¿Ok? La CK, CKMB, pues también se utilizan. CK no es muy específico y la CKMB pues es un poquito más específica, pero pues en muchas ocasiones es lo único que tenemos. CK, CKMB
es lo único que hay. Hay hospitales que tienen troponinas, bien. Hay hospitales que tienen mioglobina, bien. Hay hospitales que tienen pruebas rápidas, muy bien. Pero la mayoría de los hospitales solo tenemos CK y CKMB. Y sobre eso vamos trabajando. Elevación de CKMB, que ya vimos que esa parte se presenta entre 3 a 4 horas después del inicio. Entonces tenemos que esperar 3 a 4 horas para hacer una determinación del el daño bioquímico. ¿En qué otra cosa? Pues ya revisamos también que se puede utilizar un ecocardiograma. Se puede usar estudios adicionales para encontrar de manera indirecta pues el daño miocárdico. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de pacientes? Aliviar el dolor. Ya habíamos visto ahorita hace unos minutos cuáles son los esquemas de tratamiento. Hay que ponerle ponemos reposo. Reposo. Le vamos a dejar aspirina. Le vamos a dejar clomipina, clopidogrel y heparina de bajo peso molecular. Le vamos a dejar para la fase tardía pravastatina y ECA, y le podemos dejar un beta bloqueador. ¿Ok? Le podemos dejar oxígeno si es que para que sature entre 92 y 94. Es como el tratamiento indicado. ¿Cuál es la parte que nos interesaría? Pues es darle tratamiento con nitratos. Los nitratos van a ser vasodilatadores, no porque con eso se remita o con eso se cure, sino porque el paciente, al aumentar la capacitancia, volvemos al ejemplo de Toyocan. Si tu paciente Toyocan está cerrado y se le busca un vasodilatador, llega una máquina y lo que hace es abrir un carril sobre la terracería. Y eso permite que no se sature al 100% y que empiezan a salir ahí en los que llega el equipo Factor y desasolva la tubería tapada. ¿Ok? Eso mismo pasa aquí. Los nitratos lo que van a buscar es vasodilatar en lo que se destapa el vaso. Si le dan ustedes nitratos al paciente y se le quita el dolor, pues hablamos que el paciente ya tuvo, que en realidad no tuvo un infarto, que está teniendo una angina. ¿Ok? O un infarto sin elevación del segmento ST. Le tenemos que quitar el dolor, entonces le ponemos morfina. Esa morfina es la que nos va a ayudar a aliviar el dolor. Son cada 5 minutos y le podemos dar alrededor de 2 a 4 miligramos. ¿Ok? Buprenorfina o morfina para que nos alivie el dolor. Le podemos dejar bloqueadores beta también. Y lo que buscamos en todo esto es darle un tratamiento antiisquémico. Pero esto no es el tratamiento fijo, el tratamiento definitivo para un paciente con infarto con elevación del segmento ST. Para este tipo de pacientes, ahí tienen dos opciones todavía, que es la trombólisis farmacológica o mecánica. O sea, lisar el trombo. ¿Ok? Esa trombólisis, hay diferentes fármacos y de manera mecánica es el cateterismo. ¿Ok? O si no, todavía le podemos hacer una cirugía de revascularización. ¿Ok? Son opciones, pero esto tiene que estar dentro de una ventana terapéutica. ¿Con qué podemos lisar el trombo de manera farmacológica? Pues hay diferentes fármacos. Está la streptokinasa, streptomicina, tenecteplase y alteplase. ¿Ok? Tenecteplase, alteplase son los que podemos usar. Alteplase es
activador del plasminógeno tisular y son 100 miligramos. El frasco de Alteplase tiene 50 miligramos y se le da una dosis total de 100 miligramos. ¿Ok? El de Tenecteplase es a 0.5 miligramos y una dosis total de 50 miligramos. Tiene una dosis de pacientes con 100 kilos, es la dosis máxima. La ventaja es que es una jeringuita y que se aplica ahí la dosis, se calcula en base al peso, se aplica y se va. ¿Ok? La Alteplase, pues la indicación es, lo ideal es antes de las 6 horas. Hay que tener ciertas contraindicaciones, por ejemplo un EBC reciente, que tenga hemorragia, porque si ustedes lisan el trombo de manera farmacológica van a lisar no solamente el corazón, sino todo lo demás. Si tiene alteraciones en la coagulación y ustedes le dan un fármaco que lise el trombo, pues el paciente va a sangrar por todos lados. ¿Ok? Y ¿en qué porcentaje se llega a presentar ese evento cerebral o ese evento hemorrágico? Que el más grave sería a nivel cerebral, en cerca del 1%. ¿Ok? Le podemos poner Tenecteplase también. Tenecteplase es una jeringuita, se le aplica el fármaco, se levanta el brazo, se acabó. En 10 segundos empieza su efecto. El Alteplase tiene una dosis total de 100 miligramos. Eso significa que se pasa un bolo inicial de 50 miligramos a un bolo inicial de 15 miligramos en bolo, 50 miligramos para 30 minutos y luego 35 para 60 minutos. Hablamos de que necesitamos 90 minutos. ¿Ok? Y el Tenecteplase es en 10 segundos. Si ustedes tuvieran la oportunidad de escoger entre estos dos, pues ¿cuál les convendría más? ¿Cuál buscarían más? ¿Alteplase o Tenecteplase? Es más práctico el Tenecteplase y es el más utilizado, pero en muchas ocasiones no hay, entonces le damos lo que tenemos. ¿Ok? El Hospital Ignacio Chávez tiene una mecánica de hacer 20 en bolo y 80 para 60 minutos. ¿Para qué? Pues para que sea mucho más fácil y no estemos haciendo cuentas. Como es un frasco de 50 miligramos, pues normalmente se pasan 20 y el resto para 60 minutos, y aquí se tiene que pasar 15, luego tener que poner el frasco completo y luego tener que esperar el resto para una hora. Si todo esto no funciona, pues hablamos de la ICP, que es el cateterismo percutáneo. Es muy caro, en medio privado hablamos de casi 250,000 pesos para hacer un cateterismo. Entonces, pues lo ideal es no llegar a esta etapa. Solamente las personas que tengan oportunidad, pues se les podrá, o que tengan los recursos, se les podrá hacer cateterismo. ¿Ok? ICP es carísimo. ¿Ok? Aquí hay algunos hospitales que sí se pueden hacer ICP, hay algunos hospitales pues que no. ¿Ok? Y después de eso, si tienen más dinero todavía, es una cirugía de revascularización. Esa también es muy cara. ¿Quién hace cirugía de revascularización? Pues hospitales como Pemex, si son derechohabientes a Pemex, o el Instituto de Cardiología. Hacen cirugía de revascularización y los pacientes se recuperan. Pero pues esto ya, lo ideal sería no entrar a estas etapas, sino modificar los hábitos dietéticos. A partir de mañana, doña señora de las garnachas, pues tendría que vender menos, o ustedes tendrían que consumir menos tipos de grasas de ese tipo para que a largo plazo pues su salud estuviera mucho mejor. ¿Cómo se puede complicar un infarto? Pues ya vimos que volvemos a la parte del corazón, la pared del ventrículo, ya vimos que es una zona que se infarta, que se muere. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Que se rompa la pared libre. ¿Qué otra cosa? Es una zona donde no se transmite la electricidad, podemos tener ruptura, arritmias. ¿Qué más podemos tener? Disfunción del ventrículo,
choque cardiogénico, ¿ok? Son como las complicaciones que se pudieran llegar a presentar. Para eso hay una clasificación para el pronóstico, que es la clasificación de Kilip-Kimball. Y esta clasificación de Kilip-Kimball es lo que nos va a dar la mortalidad a 30 días dependiendo de las condiciones posteriores al tratamiento. Esto es, si tiene insuficiencia cardíaca, si el paciente después de darle todo esto desarrolla insuficiencia cardíaca o no desarrolla. Esto es, si empieza con estertores, con choque cardiogénico, la mortalidad es del 57%. Si es un paciente que hace edema agudo de pulmón porque el corazón ya no tiene la capacidad, eso lo vamos a ver más adelante, su mortalidad ronda alrededor del 30%. Si es un infarto en los cuales no hay evidencia de ninguna lesión, la mortalidad hablaríamos de casi el 5%. ¿Ok? Y si es un paciente que tiene estertores, que tiene ciertos datos de disfunción, pues su mortalidad rondaría el 13%. Entonces lo ideal es que el paciente pues no tenga repercusiones para que nosotros podamos considerar que tiene una baja mortalidad. Si después de darle el tratamiento el paciente hace choque cardiogénico, 57%, eso significa que 57 de cada 100 van a morir. Entonces, pues lo ideal sería que los pacientes no les fuera mal, pero eso ya dependiendo de las condiciones de cada paciente. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que respecta a infarto con elevación, angina inestable. Y vamos a ver en un momento más lo que corresponde a edema agudo de pulmón, que sería otra complicación del infarto. Yo no sé si ya lo estamos viendo, si se dan cuenta, lo estamos viendo como en evolución. Es un paciente que empezó con hipertensión, con una crisis hipertensiva. Esa crisis hipertensiva nos genera un infarto. Ese infarto se complica y nos va a generar un edema agudo de pulmón y un choque cardiogénico. Y como otra complicación nos puede originar una TEP y finalmente el paciente fallece. ¿Ok? Para que más o menos veamos la evolución natural en el proceso de urgencias cardiológicas.